felicito sobre todo a todos aquellos que han presentado, que han entregado el trabajo práctico. Estoy viendo que están entrando a lo loco los trabajos prácticos, así que eso es muy importante. Valoro mucho el esfuerzo y el logro de la perseverancia de poder trabajar. Somos poquitos los que estamos conectados acá en este momento. Entonces, y a mí me gustaría, y discúlpenme en este sentido, dado que estamos observando con el profesor Cáceres muchas ausencias, me gustaría saber, o por lo menos que ustedes me cuenten, quiénes son los que siguen en la materia. Esto es, hay algunos que probablemente se durmieron en el día de hoy, o algunos que ya tomaron como cuestión o moneda corriente no estar o no conectarse en las sesiones, pero en ese sentido, o más allá de eso, me gustaría que me digan, o sea, yo sigo, o me puedan contar de si alguno de sus compañeros no están más en el curso, no están más realizando la cursada. Profe, Sí, corazón. Sí, Evelyn. Steffi y Pared no se conectan, pero ellos están en otra clase, pero ellos Espera. siguen cursando. Bueno, entonces, Estefanía Dulca sigue, perfecto. Evelyn, vos estás conectada, así que vos digamos que sos la vocera de lo que sucede en la clase. Ujú. ¿Está? Bien. ¿Quién más está con vos, Evelyn? Pared y Mieres. Ah, Misael. Ajá. Mieres está conectado. Sí, él sí está. Perfecto. Bien, Leandro está por ahí, está conectado. Alguien me habló de, ajá, perfecto, buenísimo, Julián Impagliazo junto con Navarro, son los que siguen. Ustedes forman otro grupo. Hola Leandro, buen día, ¿cómo va? Bien. ¿Alguien más? ¿Quién más falta acá? ¿Mácula? ¿Está con alguien? Yo estoy con Fabi y con Luz. Bien. Yo estoy acá, profe. Estamos en dos clases, pero ¿Vos estoy. estás ahí? Sí, Ah, ¿están en dos frentes? sí, tenemos economía también ahora. Sí. Fabián, estás con Plaja. Mácula y Play, sí. Perfecto. Bien. ¿Y Franco Torn, con quién está? Que lo veo ahí conectado. Franco. Ah, está también con ustedes. Entonces, Julián, estás con Navarro y con Tour. Perfecto. Genial, perfecto. Entonces, quienes no están son Oneiti. Oneiti sigue, dejó, está ausente, está ocupado y Onenti quedó. Reprobó el parcial y el recuperatorio, profe. bien, saco. El otro es Zacarías, me parece, uno que estaba al final. Zacarich. Zacarich también quedó atrás, quedó afuera, quedó out. Somos poquitos los que estamos quedando. Bueno, por lo menos sé que ustedes la siguen y están acá presentes. Entonces, vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Recién les comenté, o hace un ratito les dije de que nosotros teníamos un PowerPoint que habíamos estado viendo la clase pasada, ahora lo voy a compartir con ustedes, de tal manera de que lo podamos seguir trabajando ese mismo PowerPoint, pero la diferencia de la clase anterior es que este PowerPoint tiene algunas modificaciones. Tiene un agregado pequeño que me resulta de interés tenerlo presente. Entonces, por ahí, si no accedieron todavía al aula o no descargaron, o por ahí para los que, si bien están en otra sesión de clases, yo voy a trabajar con este PowerPoint que ven en pantalla. Si alcanzan todos a observarlo o los que están en el medio
con la clase, ¿sí? Bien. ¿Me alcanzan a ver todos este PowerPoint? Este que teníamos la vez pasada. Bien. Bueno, Julián, me alegra que se vea bien entonces. Bien. Bien. Como para ir recordando o para ir metiéndonos en el tema. ¿Ven ahí atrás el pizarrón? ¿Alcanzan a ver mi pizarrón? Bueno, voy a tratar de ir escribiendo algunos puntos en el pizarrón, así todos tenemos estos mismos elementos y después nos va a resultar un poco más práctico o más fácil ir recordando de qué estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo. Sí, lo que les voy a decir, dado que esta es, digamos, una primera experiencia en este pizarrón pequeñito, y yo voy a ir armando en lo más grande que pueda para que todos ustedes puedan mirarlo con claridad, pero si hay algo que no se ve o hay algo que no es claro, me avisan por favor, entonces así lo vamos a ir corrigiendo, vuelvo a decir, esta vez en la universidad y con un pizarrón un poquitito más pequeño, posiblemente para ustedes también una primera experiencia. Me levanto y a ver si me alcanzan a ver. Ahí estoy. Voy a acercar más para acá. Bien. Profe, ¿puede ser que el TP nuevo tenga fecha entre 3 semanas para entrega, no? El trabajo práctico tiene fecha fin de septiembre. Ah, bueno. A principios de octubre vamos a tener el próximo parcial. Entonces, si quieren por ahí todos ir anotando, queda en el video registrado y después yo también pruebo y el parcial. A ver si se ven ahí. ¿Alcanzan a ver bien? ¿Apenita se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, de último igual después les queda. Para nosotros el parcial, que va a ser el parcial número 2, el segundo parcial, lo vamos a tomar en octubre. En octubre aproximadamente entre la primera y la segunda semana. ¿Qué entraría en este parcial o para este parcial? Un ejercicio de casos de uso con las planillas de especificaciones, un diagrama de entidad-relación, es decir, un DER, y un ejercicio de programación con el nivel de dificultad o el grado de dificultad con que ustedes lleguen en la práctica con el profesor Cáceres. Agendar entonces esta situación, segundo parcial, segunda semana de octubre aproximadamente, y con estos temas, con estos 3 temas que son prácticos. Por las dudas, y si alguien me pregunta, nosotros tenemos un tercer parcial. En esta materia vamos a tomar este año 3 parciales, por lo tanto, nos está quedando un último parcial que es casi en un 60% teórico. A diferencia de los anteriores que tenían mucho de práctica, este último parcial va a ser, el tercer parcial va a ser más teórico que práctico. Anotado esto, terminamos entonces con toda la información preliminar. Igual van a tener, más allá de eso, también van a tener ejercicios o trabajos prácticos, pero la práctica es muy pequeñita, se sustenta más que nada en la teoría, porque la teoría tienen o van a necesitar de acceder a cuáles son los aspectos, cuáles son los tips para diseñar buenas pantallas, para diseñar buenos informes de salida, qué controles se pueden aplicar, qué es una pantalla iconográfica. Entonces, es más bien teoría que después la van a aplicar el año que viene en diseño. En este momento nosotros estamos hablando de los diagramas de entidad-relación.
Para no olvidarme, entonces, un diagrama de entidad-relación es una técnica de modelado. Es una técnica más de modelado y que fundamentalmente modela datos. A diferencia de las otras técnicas de modelado que modelan funciones, que modelan, en el caso de los casos de uso, requerimientos de usuario, los diagramas de entidad-relación modelan datos. ¿Y para qué necesitamos modelar los datos? Porque en el día de mañana los datos van a ser parte de una estructura conocida como base de datos. Los diagramas de entidad-relación son la primera parte para llegar a una base de datos. Después de los diagramas de entidad-relación vienen los diagramas relacionales. Y en el diagrama, junto con el diagrama relacional, se producen finalmente las estructuras de bases de datos. ¿Qué contiene una base de datos? Datos. ¿Qué contiene una base de datos respecto de esos datos? Las características respecto de sus tipos de pertenencia, sus restricciones, es decir, las máscaras que podemos hacer, pero sobre todo una base de datos contiene o permite la coherencia, es decir, la ausencia de datos repetidos, la ausencia de características o atributos de los datos repetidos. Eso permite que haya una mejor claridad de la estructura de base de datos y una mínima redundancia de base de datos. Si bien nuestro objetivo no es llegar hasta acá, es decir, no vamos a diseñar bases de datos, necesitamos saber de que la previa de una base de datos es el modelado de entidad-relación. Así arrancamos nosotros la clase pasada. Y entonces ahora hablemos de los diagramas de entidad-relación. ¿Qué más vimos la clase pasada? Que básicamente un modelado de datos es un gráfico. Y como gráfico contiene un conjunto de símbolos. Esos símbolos que forman parte de este gráfico de diagrama de entidad-relación, si se acordarán, eran básicamente 3. El primero de los gráficos hacía relación a la entidad. Ya vamos a acordarnos de qué era. El segundo de los gráficos hacía relación a los atributos de las entidades y de las relaciones, que era el tercer gráfico o el tercer elemento que aparecía dentro de un diagrama de entidad-relación. Si lo tengo que comparar con los casos de uso, en los casos de uso estaban los actores, el caso de uso propiamente dicho. En el caso de casos de uso se encontraban las asociaciones y teníamos asociaciones simples, asociaciones por extend y asociaciones por include. En este caso particular son 3 nomás los elementos. Gráficamente, una entidad se presenta con un rectángulo. Un atributo se presenta con una elipse. Y una relación se presenta o se grafica con un rombo. Ese es todo el secreto y veamos ahora qué significan cada uno de estos diferentes elementos. Voy entonces a ir borrando para que entremos mejor. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un objeto. Dentro de ese objeto, ¿sí?, van a estar los diferentes datos. En ese objeto yo necesito identificar cuáles son sus características. Un objeto puede ser físico o abstracto y lo que voy a hacer es indicar cuáles son sus características generales. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que voy a caracterizar o voy a identificar cuáles son los aspectos de las casas o de las viviendas, entonces voy a decir que la entidad es vivienda
¿Qué voy a decir de la vivienda? Necesito saber entre todas las viviendas que hay en una población, cuáles son los tipos de viviendas. Pueden ser casas, pueden ser departamentos. ¿Qué tienen esas casas o esos departamentos? Pueden ser monoambiente, pueden ser más de un ambiente, pueden tener patio, pueden tener elementos accesorios como, por ejemplo, un quincho. ¿Qué más voy a necesitar respecto de esa categoría de vivienda? Si se alquilan, si se venden o si tienen ya un propietario. Entonces, estoy caracterizando a ese objeto. Cuando un objeto amerite de tener particularidades que lo pueden diferenciar, hablamos de entidad. Y dijimos que una entidad puede ser una entidad física, como en este caso es concreta, pero también en algunos casos puede llegar a ser abstracta. Supongamos otro caso, supongamos que en vez de vivienda, yo lo que necesito caracterizar es el departamento de sistemas. ¿Qué tiene el departamento de sistemas? Entonces yo voy a poder decir que los departamentos de sistemas o los departamentos de informática de todos los lugares tienen cantidad de recursos humanos, tienen cantidad de hardware, tienen a su vez dependencias con otras diferentes entidades, áreas o departamentos. En el momento en que yo puedo caracterizar diferentes departamentos que tienen patrones de comportamiento similares, entonces estoy en presencia de una entidad. Las entidades generalmente sí se clasifican en entidades fuertes y entidades débiles. Esto también lo habíamos visto la vez pasada. ¿Cuándo se dice que una entidad es fuerte? Cuando de por sí sola, en sí misma, no necesita desagregarse o no necesita dividirse considerando que está lo suficientemente organizada y estructurada. Cuando una entidad es muy grande, cuando una entidad por su tamaño se vuelve entrópica, necesito fragmentarla, pero no por eso desconexionarla. Cuando las entidades fuertes necesitan desagregarse, entonces se desagregan en entidades que se denominan entidades débiles. Una entidad débil, a diferencia de la entidad fuerte, se grafica con una doble línea a su alrededor. ¿Está? Buen día, ¿cómo estás? Estoy dando clase. ¿Se va entendiendo entonces? Lo que yo estoy haciendo es, en este caso, marcar que esta entidad sí o sí depende de esta entidad. Les doy un ejemplo. La vez pasada nosotros indicamos, supónganse que yo lo que tenía como entidad o estaba explicando la entidad producto. Como la entidad producto, a su vez, depende o está conectada con la entidad rubro, cada producto pertenece a un rubro, entonces se dice que la entidad rubro es una entidad débil y se conecta o se vincula con la entidad producto. Entonces, cada producto tiene o cada producto pertenece a un rubro. Y habíamos hecho el ejemplo. Supónganse que se trata de, como producto, yo acá adentro tengo todos los diferentes tipos de productos. Supónganse que lo que yo estoy haciendo es contener acá los productos de un supermercado, podré mental, lógicamente, indicar que todos los fideos pertenecen a un rubro, que todas las golosinas pertenecen a otro rubro, que todos los elementos de limpieza pertenecen a otro rubro, y así sucesivamente. Cada rubro
tiene no solamente un número, sino también tiene un nombre. Entonces yo puedo decir que en el artículo, en el producto, hay una relación o una vinculación con el rubro. Para que ustedes puedan pasar esto, que es totalmente abstracto, a su realidad. Esto que están acá viendo que es un producto, nosotros físicamente, cuando vamos a la práctica, esto simplemente es un conjunto de registros. Cada conjunto de registros tiene a su vez campos. Por lo tanto, este es el registro 1, este es el registro 2, este es el registro 3, el 4 y así sucesivamente. Cada registro es un producto, por lo tanto es el producto 1, el producto 2, el producto 3, el producto 4. Y cada uno de los diferentes productos tiene seguramente un código, porque todos los productos tienen un código, pero también tiene una descripción y también tiene un rubro. Ese rubro tiene un precio unitario, ese rubro es el que me conecta con otra estructura llamada rubro. ¿Qué habrá acá? También habrá registros, en donde cada registro es el rubro 1, el rubro 2, y cada rubro tiene un código, tiene una descripción y tiene, por ejemplo, observaciones. Entonces, hay una correspondencia o se establece una correspondencia entre un dato contenido acá respecto de un dato contenido acá. Entonces, si yo quiero más detalles sobre este rubro, lo que hago es saltar acá para poder leer de acá la descripción y las observaciones de ese rubro correspondiente. ¿Qué logro hacer con esto? Ordenar mejor la información y minimizar la posibilidad de que se repita la información. Si no, yo tendría acá fideo del rubro, por ejemplo, código 33 del rubro fideo, código 34 del rubro fideo, código 35 del rubro fideo. La palabra fideo se empieza a repetir tantas veces que genera redundancia o genera un almacenamiento poco eficiente. En cambio, si yo solamente coloco un código y respecto de toda esta información salto acá a buscar todos los datos que necesito para ampliar, se logra organizar mejor. Acá van los artículos, allá van los rubros, en otro lugar van todos los subrubros. Esa es la idea de armar tablas, esa es la idea de organizar en una estructura de base de datos los datos en entidades. Pero por ahora nos interesa saber que cada una de las entidades son objetos y cada uno de esos objetos, de esos elementos, ya sea físicos o abstractos, tiene atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son sus características. Dijimos recién, en el caso de un producto, los atributos podrán ser su código, su descripción, su presentación, su precio unitario. En el caso de una persona, sus atributos podrán ser la altura, el peso, el género, el color de ojos, el color de pelo. En el caso particular de un libro, ¿cuáles serán sus atributos? El título, el ISBN, los autores, el año de edición. En el caso de las universidades, podré decir que sus atributos serán el CUE, que es el código universitario, la cantidad de carreras que ofrece, la longitud o el tipo de carreras, si son de grado, de posgrado, de pregrado, la cantidad de alumnos que tiene por carrera. Si yo estoy hablando de un automóvil, todos los automóviles tendrán como características la marca, el modelo, el color, la patente. Entonces, cada vez que yo defino una entidad, a una entidad le van asociados atributos.
Es por eso entonces que cuando nosotros construimos o que cuando nosotros diseñamos nuestro diagrama de entidad-relación, lo que hacemos es generar una entidad y desde la entidad asociamos las diferentes características, atributos o propiedades como si fuesen círculos, como si fuesen elipses. Si esta entonces es la entidad auto, por ejemplo, acá irá la marca, acá irá el color del auto, acá puede ir el modelo de auto. Cada uno de estos atributos son luego los campos. Entonces, lo que estoy haciendo es desarmando la estructura que yo conocí alguna vez en programación y dándole un tratamiento acorde, un tratamiento que me encamina a la estructura de base de datos. Estos atributos o estas propiedades, a su vez, se clasifican. Se clasifican en simples y compuestas, monovaluadas y multivaluadas, y también se clasifican en si son derivadas. Eso es lo que vamos a ver en el PowerPoint ahora dentro de un ratito. Pero antes de seguir con las características de los atributos, vemos el último de los ejemplos. El último de los símbolos. El último de los símbolos es la relación. ¿Qué hace la relación? Vincular dos entidades. Entonces, a ver, veamos ejemplos, en este caso, de cómo se vincularían las diferentes entidades y a su vez cómo se van construyendo en esta relación. Ejemplos. Esta entidad hablaba de, supóngase, contribuyente. Un contribuyente, voy a poner varios, paga impuestos. Esta es una entidad y esta es una entidad. ¿Cómo se van a vincular o cómo se van a relacionar las dos entidades? A partir de un rombo. El rombo establece la relación. Si dentro de los rectángulos las entidades eran sustantivos, en el caso del rombo, el rombo contiene un verbo. Ahora, ¿qué me falta en esta relación? ¿Qué características o atributos tienen los contribuyentes y qué características o atributos tienen los impuestos? ¿Qué características tienen los contribuyentes? Entonces puedo decir que como atributos el contribuyente seguramente tiene un número de DNI, que el contribuyente seguramente tiene un apellido y nombre, que seguramente el contribuyente puede llegar a tener una categoría de IVA, consumidor final, responsable no inscripto, responsable inscripto, que a su vez seguramente un contribuyente está asociado a un domicilio, barrio, calle, número de calle. ¿Y qué características tendrá impuesto? Vamos a decir también que seguramente que impuesto tiene un ID o un número que lo identifica, pero también tiene un nombre. ¿Qué impuestos conocen? Si alguien alguna vez pagó un impuesto municipal, tengo los impuestos de tasas y servicios, tengo el impuesto por pavimento, tengo el impuesto si soy comerciante, tengo el impuesto conocido como impuesto inmobiliario, tengo el impuesto automotor. Entonces, cada uno de esos impuestos tiene un ID y tiene un nombre. Es muy probable a su vez que cada uno de esos impuestos traiga asociado una fecha de vencimiento. Por lo tanto, es otro elemento importante de considerar. ¿Qué hice? Fíjense, en este caso tengo atributos. Cada atributo a su vez es un tipo de dato. Es un entero,
es un tipo de dato cadena o string, es un tipo de dato que puede ser numérico cadena, es un tipo de dato cadena, es un tipo de dato numérico, es un tipo de dato cadena o string, es un tipo de dato de tipo fecha. Simplemente lo que estoy haciendo es vincular dos entidades que tienen datos diferenciados para lograr un mejor ordenamiento, pero están conectados entre sí. ¿Cómo se lee esto? Un contribuyente paga impuestos. Siempre se realiza la lectura, como les decía, de izquierda a derecha. Pero no por eso necesito también realizar la lectura de derecha a izquierda. Cuando la lectura es de izquierda a derecha, se denomina voz activa. Y cuando la lectura es al revés, es decir, es de la izquierda, de la derecha a la izquierda, se denomina voz pasiva. En la voz activa, el contribuyente paga impuestos. En la voz pasiva, un impuesto es pagado por el contribuyente. ¿Qué es lo que cambia? La forma en que se expresa el verbo. Es lo único que cambia. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en el momento de la gráfica, en el momento en que yo arme el esquema, siempre es preferible utilizar voz activa, aunque después voy a necesitar también leer en voz pasiva. Pero en un principio, la voz activa tiene más importancia que la voz pasiva. ¿Me van entendiendo? Esto es lo que vimos nosotros la clase pasada e hicimos, a su vez, un ejemplo. Hicimos uno de los ejercicios que tenía, en el caso de los ejercicios, 3 entidades. Y en este caso solamente tengo 2 entidades. Vamos a ver que en el momento en que el ejercicio o el caso se hace mucho más complejo, más grande, la cantidad de entidades aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la complejidad de la propuesta, aumenta la complejidad de las relaciones entre los datos y por ende aumenta el tamaño de la base de datos. Todo esto luego se lleva a un diagrama relacional. Si les tengo que asociar un diagrama relacional para que se puedan ubicar en el momento en que más de uno, con muchas posibilidades, hace búsquedas en Internet. Esto que ven acá es un diagrama de entidad-relación. Nosotros dijimos que el diagrama de entidad-relación pasaba a ser un diagrama relacional. Esto es una flechita, una flecha gorda. ¿Cómo es un diagrama relacional? Un diagrama relacional es una tabla. Por lo tanto, este dibujito que tienen acá cambia a una tabla. Este dibujito que tienen acá cambia a una tabla. Como se dice que es una tabla, tiene filas y tiene columnas. En el caso particular de la entidad impuesto, tiene filas y tiene columnas. No necesariamente la cantidad de filas y columnas de esta es la misma que la de esta. Estas dos tablas, en definitiva, ¿qué contienen? Esto más esto. Por lo tanto, la tabla contiene a la entidad más los atributos. Lo mismo que en este caso. Y las tablas directamente se conectan sin rombo en el medio. Tienen otro aditivo, que lo vamos a ver más adelante, que se denomina grado o razón de cardinalidad. Hasta ahí es la relación. Esto es un DER y esto es un DR. Esto es un DR. Esto es un DER.
A partir del DR, ¿sí? Lo que sigue es la base de datos. Para armar una base de datos, yo necesito un gestor de base de datos, como por ejemplo SQL, como por ejemplo MySQL, como por ejemplo Postgres. Una vez que entendí esta sucesión, fuimos a analizar cada uno de los puntos, cada uno de los elementos en particular. Analizamos a las entidades, analicemos ahora a los atributos. Me siento y ahora sí voy con mi PowerPoint. En mi PowerPoint, si para mejor orden les sirve, yo me estoy ubicando en la diapositiva número 9. La diapositiva número 9 me está por hablar de los diferentes tipos de atributos. Recién dijimos que una propiedad, un atributo que se identifica con un óvalo, representa en definitiva a una característica de la entidad. En la diapositiva dice, una característica puede ser el nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento. Cada una de las entidades podrá tener sus características propias, sus características asociadas. Y los atributos pueden variar en el sentido de ser simples o compuestos. En la diapositiva siguiente habla de monovaluados o monovalentes y multivaluados o polivalentes y pueden ser almacenados o derivados. Veamos cada una de estas clasificaciones. ¿Cuándo se dice que el atributo es simple? Un atributo se dice que es simple cuando es atómico, es elemental. Eso significa que no se puede dividir en más partes que tengan un significado único propio. Un atributo es compuesto cuando se puede dividir en fragmentos. Y a partir de estos fragmentos, cada fragmento se considera un atributo simple. Un ejemplo para que les resulte más fácil. El domicilio. Si yo voy a identificar como atributo de una entidad el domicilio, nosotros sabemos que el domicilio, a su vez, contiene un montón de datos. En el caso más simple, contiene el nombre de la calle, el número de la casa y por ahí le solemos agregar la localidad y la provincia. Pero en algunos casos el domicilio necesita ser un poco más específico y entonces se le suele agregar, además del nombre de la calle y del número, el barrio. Y además del barrio se le suele agregar la localidad y la provincia. En otros casos, sí, el domicilio comienza a tener mayor peso y se le agrega, además del nombre de la calle y del número de la casa y del barrio, suele tener otros componentes como por ejemplo número de manzana, número de parcela, número de quinta. Suele tener otros atributos como por ejemplo el código postal que representa la localidad, provincia. A este atributo que tiene tantos elementitos se lo llama o se lo considera un atributo compuesto, porque está formado por pedazos o por partes que pueden ser divididas o que pueden formar atributos simples. Entonces, un domicilio, que es en un principio un atributo de tipo compuesto, podrá dividirse en, por ejemplo, el número de la calle, como por ejemplo en barrio, como por ejemplo en provincia, como por ejemplo en localidad. Gráficamente. Si yo lo que estoy hablando es de una entidad y la entidad se llama persona y nosotros decimos que la entidad
vive en un domicilio Profe, y... puede correr un poquito la cámara que casi no se ve. Ahí. ¿Ah? Sí. Gracias. Si yo estoy diciendo esto, la persona vive en un domicilio, el domicilio, así como está expresado, se considera que es un atributo simple. Pero si yo me pongo a pensar, es un atributo que se puede dividir, es un atributo que se puede fragmentar. Si yo hubiese puesto DNI, DNI no se puede dividir, es un número único, es un elemento básico que no puede ser dividido en partes. Si yo en cambio pongo apellido y nombre, que está en este momento como un atributo simple, se puede dividir en apellido y en algunos casos inclusive apellidos, porque tiene más de un apellido, y nombre o nombres, porque tiene más de un nombre. Así como están acá, son atributos simples. Pero estos atributos simples no son óptimos. Estos atributos simples o esta construcción de atributos simples no es óptima. ¿Por qué? ¿Dónde me voy a dar cuenta? Porque cuando yo tenga que buscar un dato por localidad, no es lo mismo que yo anteriormente tenga el nombre que tenga una calle larga, supónganse avenidas Las Heras, que yo tenga vamos a cambiar un nombre más largo, Avenida San José de San Martín, y después venga la localidad, que yo tenga, por ejemplo, una dirección más cortita que sea Las Heras y después venga la localidad. ¿Dónde está la complejidad? Supónganse que a mí me piden una consulta. Yo necesito que me digas de esta persona, que me averigües de todas las personas que están acá adentro, como registros, todas aquellas que viven en Saespeña. ¿Y cómo yo hago si lo que tengo es el domicilio? Voy a tener que recorrer cada domicilio, hasta que llegue a una letra que identifica la localidad. Eso no es óptimo. Entonces, cuando se piden, por ejemplo, o cuando yo a ciencia cierta y por adelantado sé que se van a hacer consultas, por ejemplo, por provincia o por barrio o por localidad, entonces se necesita fragmentar en un principio. Este es un atributo, entonces sí, simple, que no puede ser dividido. En cambio, este es un atributo complejo, es un atributo mucho más gordo que puede a su vez ser dividido y se construye de la siguiente manera. Domicilio queda así, este es un atributo complejo y a su vez se le hace nuevamente a partir de ese atributo los rayitos que identifican cómo se desagregaría ese domicilio en nombre de la calle, en nombre del barrio, en localidad, por ejemplo. En este caso, apellido y nombre es un atributo complejo que va a contener, por un lado, al atributo simple apellido y por el otro lado, al atributo simple nombre o nombres. Este es un atributo complejo. Este es un atributo simple. Este es un atributo simple. Entonces, desde mi entidad pueden aparecer o pueden surgir atributos simples y atributos complejos. Los atributos complejos seguramente siempre van a tener su desagregado en atributos simples. ¿Me siguieron hasta ahí? Esa es la primera de las clasificaciones. Los atributos clasificados en simples y compuestos. Vuelvo otra vez a mi PowerPoint. En mi PowerPoint, la segunda de las clasificaciones dice que los atributos se pueden clasificar en monovaluados o monovalentes y se pueden clasificar en multivaluados o polivalentes. Cuando un atributo es polivalente, y les explico con un ejemplo para que les resulte más claro.
y más fácil de poder entenderlo. Supongamos que la persona, este es el atributo, supongamos que la persona tiene un atributo interesante que es el teléfono. Además de la persona, ahora sí pasó por ahí, estar identificada por el DNI, por el apellido y nombre y por el domicilio, también tiene teléfono. Pero esta persona no tiene solamente un teléfono. A veces las personas tienen más de un número de teléfono. ¿Por qué? Porque un teléfono puede hacer solamente o estrictamente laboral y el otro puede ser personal. Y en algunos casos tienen un teléfono para la organización y un teléfono si trabajaran en otra organización. Cuando un atributo puede tomar varios valores, entonces se dice que es un atributo multivalente y se grafica de esta manera. Se grafica con una doble línea alrededor. Esto es porque cuando yo construya el registro, ¿se acuerdan que decíamos estos son los registros y estos son los campos? Acá va a estar el primer campo, es DNI, acá va a estar el segundo campo que es apellido, nombre, y voy a tener el teléfono acá, el teléfono acá, el teléfono acá, puede tener más de un valor. Yo podría esto decir teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3 y tener un montón de campos, o bien tener un solo campo y poder aceptar o hacer que ese campo acepte más de un valor. Profe, ¿Cuándo? Sí. disculpe, ya le hago la pregunta. Y con respecto a los nombres, si tuviera varios nombres, ¿sería el mismo tipo de Sí, pero en el caso de atributo? los nombres, no, porque en el caso de los nombres, vos te llamás Fabián, y te llamás, no sé, José Fabián, y te llamás María José Fabián del Corazón de Jesús, pero te llamás así, no es que te llamás a veces Fabián y a veces María del Corazón de Jesús. En tu DNI dice el mismo número, el mismo nombre Claro. completo. Ahora que te llamen Iki, Fabi, FI, eso es otra cosa. Ujú. Si yo hablo del apodo, el apodo puede ser un multivalente. Porque entonces los Ah, amigos te llamarán Pipi y el otro te llamará, o en el trabajo te llamarán señor. Ahí sí, claro. el alias sí puede ser en ese caso multivalente. Pero tu nombre es siempre único. Tu nombre es el que dice el DNI. Entonces multivalente suele ser situacional, digamos. Es situacional si querés calificarlo de esa manera. Por ejemplo, sexo. Sexo, o sos varón o sos mujer, o sos ambiguo. Pero no podés ser a veces mujer, a veces varón, o no podés tener los dos sexos al mismo tiempo. O los dos, o los tres. Entonces, cuando vos tenés varios elementos al mismo tiempo, o una calificación variada del atributo al mismo tiempo, se dice entonces que es multivalente. Ajá. Profe, domicilio también sería multivalente en ese caso. No, domicilio es complejo. Ah, ok. ¿Por qué? Y ahora te cuento. Porque vos lo que podés llegar a tener es domicilio personal y domicilio laboral. O se dice domicilio real y domicilio laboral. En ese caso sí se divide. En el caso de que vos tengas o quieras juntar a los dos domicilios, ¿por qué no se juntaría? Porque imagínate que de por sí el domicilio es complejo. Imagínate si a su vez le agregas que sea multivalente. Vas a tener tanto merequetengue de datos que vos solo te vas a empezar a confundir. Que en el momento en que tengas que hacer una consulta, porque en líneas generales las bases de datos sirven para hacer consultas y para
esas consultas potenciarlas porque accedes a distintas tablas y sacás de cada tabla algo para hacer una consulta. Entonces, se va a hacer muy complejo el grado o el nivel de relacionamiento de las diferentes entidades y lo que se prefiere en ese caso, como en el del domicilio, es fragmentarlo en dos complejos, ¿sí? Real y laboral. Es más, si querés poner laboral 1 y laboral 2, si tuviese más de un trabajo, o bien domicilio laboral, sí podés hacerlo multivalente, pero preferentemente si en el caso del domicilio es complejo o simple, pero no multivalente, pero no multivalente o multivaluado. Vamos por otro. La tercera de las clasificaciones habla de que los atributos pueden ser almacenados o derivados. Y fíjense que ahí les coloca un ejemplo muy sencillo. El ejemplo sencillo es, lo pego por acá en la vuelta, es seguramente que esta persona, además, tiene, además de estos datos, también tiene la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento solo es un atributo almacenado. En muchos casos, los estudiantes, o en muchos casos teniendo en cuenta algún tipo de necesidad, se agrega un campo más o se agrega un atributo más. Edad. La edad se dice que es un campo derivado. ¿Por qué? Porque en definitiva es un campo que se calcula a partir de este campo. Para saber la edad de una persona, lo único que hago es restar la fecha actual a la fecha de nacimiento, que es un atributo de la entidad, y obtengo este dato. Entonces, a este tipo de atributo se lo denomina atributo almacenado y a este atributo se lo denomina derivado. ¿Por qué? Porque en definitiva deriva de este. Ejemplos, o les doy otro ejemplo. Supónganse que acá apareciera producto. Cada producto tiene seguramente un costo unitario. El costo unitario es el costo con que yo compré como supermercado, compré el producto, ¿no? Con que el proveedor me lo vendió. Ese es el costo unitario. Pero es muy probable que en el momento en que yo lo venda, lo oferte al cliente, le habré colocado un porcentaje para mis ganancias. Entonces, si yo además de persona, de costo unitario para la entidad producto, tengo agregado el costo a la venta se dice que es un atributo derivado. ¿Derivado de quién? Derivado del costo unitario, que sí es un atributo simple, que es un atributo monovaluado y que es un atributo almacenado, por un porcentaje, que ese porcentaje es el que yo quiero obtener como ganancia. Yo quiero que se obtenga un 10% de ganancia sobre el costo unitario del producto, entonces a todos los costos unitarios los multiplico por 10%. ¿Qué obtengo? El costo de venta. Si yo almacenara costo de venta, el costo de venta es un campo al divino botón. No tiene sentido. Para eso, en programación y en el momento en que quiero una consulta, me basta y sobra con este dato. En este ejemplo, me basta y sobra con tener fecha de nacimiento. No necesito almacenar la edad. Pero ¿y por qué no la vas a almacenar? Y porque para mí, imagínense, si yo tengo en este listado de renglones, tengo 5.000 registros. Si tengo 5.000 registros, la columna que corresponde a el campo edad significa almacenamiento. Cada registro, además de tener almacenamiento para el campo DNI, para el campo apellido, para el campo nombre y el resto, va a tener que tener uno para edad, cuando en realidad me basta y sobra con tener solamente un espacio reservado para fecha de nacimiento. Cuando por programación me piden la edad,
simplemente tomo la fecha de la computadora o en todo caso la fecha utilizando funciones, el date en cualquiera de los lenguajes de programación está presente, al date le resto, al date le resto fecha de nacimiento y obtengo, sin necesidad de tener almacenado en 5.000 registros, la edad, cuando en definitiva representa desperdicio de almacenamiento. Entonces, en ese sentido es que se estudian, o en ese sentido necesito modelar previamente mi idea de base de datos o de datos que voy a utilizar con el objetivo de descartar aquellos que me significan espacio de almacenamiento y que los puedo haber obtenido de otra manera, que los puedo haber obtenido mucho más sencilla y accesiblemente de otra forma. En este ejemplo bien sencillo, este es un atributo almacenado y este es un atributo derivado. ¿De quién deriva? Deriva de este, a partir de un cálculo que se hizo. En este caso particular era restar dos datos, la fecha actual menos la fecha de nacimiento o la fecha de cumpleaños de esta persona. Profe, ¿puedo le explicar un poquito lo último? ¿No, verdad? ¿Te explico, Fabián? Con esto. ¿Qué último querés que te explique? Claro, antes de, cuando estás explicándole los datos, digamos. Enchujo mi cargador. Lo que les estaba diciendo recién es que ¿por qué no utilizar o por qué no utilizar esto como campo? ¿A eso te referías? Yo no utilizo esto como campo porque directamente teniendo esto almacenado puedo obtener esto sin problema. Esto no lo necesito guardar porque por programación yo puedo obtener la edad de todos los 5.000 registros. ¿Cómo hiciste para obtener la edad? Y teniendo la fecha de nacimiento, hago fecha actual menos fecha de nacimiento y me da la edad de cada uno de todos estos registros. Si vos quisieses colocar la edad, sí, pero yo estoy empecinado en que la edad necesito colocarla. Si yo quiero colocar la edad no es que vos vas a cargar manualmente cada edad. La edad se va a obtener automáticamente por un cálculo que hagas entre un atributo que ya existe y la función date o la función fecha actual. A través de una resta entre fecha actual y fecha de nacimiento, se cargaría automáticamente este campo. Este campo de cada uno de los 5.000 registros que tenés acá. La cuestión es, ¿para qué querés tener la edad como campo? La cuestión es, ¿para qué querés tener edad como campo que te consume almacenamiento? Y entonces hace que tu estructura, con todos los datos que tenga, se vuelva muy grande. Y al volverse tan grande, tenga datos que son redundantes. ¿Qué significa un dato redundante? Puede significar dos cosas. O que esté duplicado, repetido, o algo que esté redundante es algo que está al divino botón. No tiene sentido. Entonces, si lo que vos querés hacer es eficientizar tus estructuras de almacenamiento, no deben tener ni redundancias ni duplicaciones, ni datos que se repitan o datos que tengan la posibilidad de repetirse, ni datos o campos que a su vez generen el no uso racional del espacio de almacenamiento. No te olvides que nuestro fin último eran las bases de datos. Y a diferencia de todas las estructuras que ustedes vieron anterior, una base de datos pertenece a la clasificación de estructuras externas. Eso quiere decir de que no se almacenan en la memoria RAM del computador, sino que se almacenan en un dispositivo secundario, un disco rígido, un disco de estado sólido, un pendrive.
Y por ende, al almacenarse en un dispositivo secundario, en una memoria externa, hacen uso de almacenamiento, hacen uso de espacio. Esto que yo tengo acá, ¿sí?, es espacio. Si a su vez, ¿sí?, tengo mucho de esto y tengo mucho de esto, es decir, tengo muchos registros, y donde cada registro tiene un montón de campos, esta estructura se hace muy grande y por ende ocupa mucho almacenamiento. La idea es eficientizar esta forma de almacenar. Esto no voy a poder cambiar. Los renglones, llamados registros, no los voy a poder sacar, no los voy a poder eficientizar, pero esto sí. Entonces, ¿se acuerdan cuando decíamos, si yo estoy trabajando con un dato de tipo entero, tendré que ver si es un entero corto, si es un entero largo, si es un... ¿Por qué? Porque en la medida en que este dato se haga más grande, ocupa más espacio de almacenamiento. Esto, multiplicado por los 5.000 que están acá abajo, hacen de un espacio de almacenamiento gigante. ¿Para qué querés guardar la edad como un campo real que implica desde el punto de vista de almacenamiento un tamaño grande? Eficientizar significa, a ver, es la edad. Nunca vas a tener un tamaño grande. Tampoco vas a tener un tamaño común. Vas a tener siempre un tamaño de entero corto, porque a lo sumo vas a alcanzar los 3 dígitos, 999. En el caso particular que una persona cumpla más de 100 años, que serían los 3 dígitos. Pero nunca vas a encontrar una edad con 4 dígitos. Entonces, para ese tipo de datos, eficientiza tu estructura y hace que el tipo de datos sea más pequeño. Vuelvo entonces hasta acá. Eso es en cuanto al tamaño del dato. Ahora, en cuanto a los campos, ¿para qué querés utilizar este campo si lo podés obtener desde acá? ¿Para qué querés incluir este campo si este campo es obtenible desde acá? Entonces, si por algún motivo hay una exigencia en la consigna o en el esquema que sí o sí aparezca este otro campo, entonces, cuando aparece este campo y a sabiendas de que puede ser obtenido por un cálculo realizado sobre otro atributo, a este campo lo llamamos atributo derivado. Deriva en su composición, en su forma, de un cálculo que se realiza con otro atributo que pertenece a la misma entidad. ¿Me entendiste mejor, Fabián? Sí, profe. ¿Me van entendiendo todos cómo es el tema? Los atributos derivados, los atributos, acuérdense, los atributos multivaluados con doble elipse y los atributos derivados con líneas cortadas. Los enunciados en la actualidad, o sea, esto solamente teoría, pero los enunciados en la actualidad tienen muy poco o de antemano es como que ya llevamos incluido la practicidad en el momento del diseño. Entonces, es muy poco frecuente que aparezcan atributos derivados. Pero, puedo decir, como nosotros estamos ahora conociendo, si en algún momento encuentran que un atributo, en vez de tener las líneas llenas, tiene las líneas cortadas, nosotros como analista de sistemas tenemos que saber que se trata de un atributo derivado. ¿Y qué es un atributo derivado? Es un atributo que lo podés obtener a partir de una operación o una combinación con otros atributos, que podrán ser simples o derivados también. Entonces, volviendo otra vez a mi PowerPoint, volvemos a decir que los atributos se clasifican en simples y compuestos, en monovaluados o monovalentes, multivaluados o polivalentes y almacenados o derivados. Esa es la clasificación. Entonces, fíjense, vimos entidades y también estuvimos viendo los atributos. Veamos ahora algunas otras características respecto de las relaciones. En las relaciones, y acordémonos que las relaciones
están vinculadas, asociadas con el rombo une, adentro del rombo tiene que haber escrito un verbo. Las relaciones tienen a su vez dos características, la característica de grado y la característica de razón de cardinalidad. ¿Qué es el grado? Y más fácil es verlos en los dibujitos. El grado se refiere a la cantidad de entidades, estudiante, asignatura, madre, hijo, padre, que intervienen en un esquema o en un conjunto de relaciones. Es la cantidad de entidades, si se quieren, que se vinculan a un rombo. En este caso son 2 entidades las que se vinculan, en este caso son 3 entidades las que se vinculan. Entonces, a la cantidad de entidades vinculadas con un rombo o con una relación se las conoce como grado. El grado, genéricamente, o el grado que pueden encontrar con mayor frecuencia, es el grado binario. Significa de que conecta 2 entidades en una relación. Se denomina grado binario o de grado 2. Sucede en la mayor parte de los casos, sucede con la mayor frecuencia, pero tenemos 2 posibilidades más. La primera de las posibilidades, que también es conocida, es que tenga 3, en este caso, 3 entidades vinculadas a una relación. Fíjense, madre, padre, hijo, el hijo puede ser padre, el hijo puede ser madre, la madre puede ser hijo, el padre puede ser hijo. En esta situación en donde hay 3 entidades vinculadas, se dice que es de grado ternario o bien de grado 3. Vamos a la siguiente. Fíjense, el actor actúa en una película. O bien, una película tiene un actor o una película es actuada por un actor. A esto se lo denomina binaria o de grado 2. Observemos el segundo ejemplo. El cliente alquila una película, pero también puedo decir el cliente alquila en un videoclub o puedo decir el local de videoclub alquila películas o en todo caso la película es alquilada en un videoclub. Cuando tengo 3 unidades, cuando tengo 3 vinculaciones con un rombo, se dice entonces que el grado es ternario o de grado 3. Y tengo una única opción, que es tal vez la menos frecuente, que se denomina recursiva o de grado 1. Y en donde hay una sola entidad que a su vez se vincula consigo misma. Por eso se dice que es reflexiva. Una película es continuación de otra película o una película tiene como continuación a otra película. Entonces, la película como entidad se vincula, se le relaciona a sí misma, aunque con otro registro o con otro ítem o transición, con otra iteración de la tabla. Acuérdense, acá abajo yo tendría, ¿sí? Si tengo una lupa más grande acá, dice película 1, película 2, película 3, película 4, película 5, película 6. Cada uno de esos renglones son los registros o bien las iteraciones. La película 1 es continuación de una película llamada película 3. O en todo caso, la película 3 es parte, es la antesala de una película llamada película 1. Entonces, cuando una entidad se vincula consigo misma, una entidad tiene relaciones hacia la misma entidad, se denomina grado reflexivo, recursivo o simplemente grado 1.
Son 3 los grados posibles, no hay la posibilidad de un cuarto grado. Normalmente, el más común es el grado binario y los otros grados que pueden suceder es el grado ternario y es el grado reflexivo o recursivo. Y la otra cuestión, acá hay un ejemplo más donde habla de binarios, donde habla de una relación ternaria y de una relación de grado 1. Y el otro aspecto que se analiza es la razón de cardinalidad. La razón de cardinalidad está vinculada, o simplemente cardinalidad, está vinculada con cómo es la conexión o cómo es la relación que se da entre una entidad respecto de otra entidad y el número de iteraciones que se corresponden o se vinculan entre sí. Más fácil. Cuando yo tengo una vinculación, por ejemplo, entre estudiante con materia, háganse de cuenta que tengo una entidad es estudiante, otra entidad es materia. La voy a construir. La voy a construir, entonces nos queda clarito la recursividad, la cardinalidad. Acá están los estudiantes. Los estudiantes estudian o cursan, vamos a hacer cursan, materias. ¿Cuáles podrán ser las propiedades o los atributos de los estudiantes? Bueno, el número de libreta podrá ser el ID de la carrera que cursa. Podrá también estar cursando un plan dentro de la carrera, el año o la cohorte a la que corresponde el estudiante. ¿Cuáles serán los atributos de materia? Bueno, el nombre de la materia. Puedo decir si se trata de en qué cuatrimestre se cursa la materia o a qué cuatrimestre pertenece la materia, la cantidad de horas que tiene la materia o la duración. Puedo indicar también quiénes son los profesores o el profesor. Y estoy haciendo en ese caso una asignación de atributos, son todos hasta aparentemente atributos simples, una relación, taca, taca. En este sentido, tenemos, si tengo que identificar el grado es binario. Grado binario significa que hay dos entidades solamente vinculadas en una relación. La cardinalidad se refiere ahora hacia adentro. A ver, estudiantes y quiénes están acá adentro. Entonces está el estudiante Irala, está el estudiante Mácula, está el estudiante Rodríguez, está el estudiante López, que cursan las mismas o diferentes carreras con planes distintos en cohortes también diferentes. Entonces acá dentro de esto, vamos a hacer una lupa, si yo miro hacia adentro, acá tengo los diferentes registros. Estos registros tienen Letra universitaria, carrera, plan, cohorte. De esta manera, también acá están las materias. Materia economía, materia análisis, materia matemática, materia marketing. Tengo diferentes materias, no las materias de una carrera, las materias en general. Cada materia tiene un nombre, un cuatrimestre, tiene a su vez una cantidad de horas. Ahora bien,
Este alumno de acá puede cursar una materia o puede cursar el mismo alumno varias materias. Ustedes están cursando, Irala está cursando varias materias. La cardinalidad establece esa relación de uno a muchos, o en su defecto de 1 a 1, o en su defecto de muchos a 1, o en su defecto de muchos a muchos. Porque resulta que también este otro alumno está pudiendo cursar las mismas materias que está cursando, las mismas y otras materias más que está cursando Irala. Entonces tengo una relación de muchos alumnos pueden cursar muchas materias. Pero hay veces que solamente uno solo de este lado puede tener relación con uno solo de este lado. O uno solo de este lado puede tener relación con varios de este lado. Esa relación o esa vinculación que se da en cantidad de iteraciones que se vinculan con cantidad de iteraciones se denomina cardinalidad. Y la cardinalidad puede tomar 4 estados posibles, de 1 a muchos, de 1 a 1, de muchos a 1 y de muchos a muchos. Estos 2 puntos que se colocan en el medio marcan o establecen este rombo, la vinculación relacional, aunque no puedo escribir un rombito acá, entonces directamente se colocan los 2 puntos. Entonces, entre estudiantes con materia, yo digo, muchos estudiantes cursan muchas materias. Entonces digo, muchos estudiantes, se coloca al final, muchos estudiantes cursan muchas materias. Muchos estudiantes, o sea, Irala, Mácula, Mieres, Rodríguez, Juárez, muchos estudiantes cursan muchas materias, porque había sido que Irala cursa la materia 1, la materia 2, la materia 3, y Rodríguez, que es de la carrera de contador, cursa la materia 3, la materia 8, la materia 12, y López, que es de otra carrera. Entonces, muchos estudiantes cursan muchas materias. Ahora bien, para este lado, las materias pueden ser cursadas por muchos estudiantes. La materia puede ser cursada por muchos estudiantes. De hecho, la materia análisis es cursada por muchos estudiantes, pero la materia probabilidad también es cursada por muchos estudiantes. Esto que ven acá marca la cardinalidad. La cardinalidad es la relación en cantidad de iteraciones que se da en esta vinculación, que se da entre 2 entidades conectadas entre sí. Si bien puede llegar a ser confuso de interpretar o de ir manejando, entendiendo, es un concepto que lo vamos a ir lentamente manejando en el momento que podamos construir nuestros diagramas de entidad-relación. Entonces, por lo pronto necesito ir recordando todo lo que vi ahora respecto de que en las relaciones hay 2 características que se estudian, el grado y la razón de cardinalidad. El grado estudia la cantidad de entidades que se conectan a una relación. La cardinalidad estudia el conjunto de interacciones, o en todo caso,
el conjunto de registros que se vinculan entre una entidad respecto de otra entidad y a través de una relación. Cantidad respecto de una relación. Y puede tomar 4 valores distintos. El grado podría tener 3, binaria, ternaria y reflexiva. La razón, 1A, 1, 1AN, N a 1 y N a N. Que se lee de la siguiente manera. 1 a muchos, 1 a 1, muchos a 1 y muchos a muchos. Bien. ¿Me fueron más o menos entendiendo? Creo que por ahí necesitamos el pizarrón para poder explicarlo mejor. Por eso es que también consideré de alguna forma que este pequeño pizarrón hoy nos pudiera ser de utilidad o estuviera al servicio de los diagramas de entidad-relación y los componentes o los elementos que lo identifican. Entonces, durante estos días hasta el jueves, ir revisando los ejercicios, ir intentando construirlos. Si creen que con esta forma, con esta técnica de usar el pizarrón, los estoy ayudando, vemos de armar el ejercicio en el pizarrón. Entre todos los podemos controlar. Si no, si ven que esto ha sido una pérdida de tiempo y lo prefieren trabajar de manera independiente y solos, tampoco no hay problemas. El jueves que viene, o la semana que viene, vamos a volver a trabajar con el tema de cardinalidad, pero por lo menos hoy hemos hecho una rasada por diagramas de entidad-relación, por los 3 elementos básicos que se colocan en un modelado de diagrama de entidad-relación. Hemos hablado de cómo se clasifican las entidades, de cómo se clasifican los atributos, y empezamos a hablar de cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta cuando se habla de relaciones. Y ahí entonces nos introdujimos en la razón de cardinalidad y en el grado de un diagrama. Hoy dejamos hasta acá entonces para que no sea tan extenso y como les vuelvo a decir, miremos a ver el práctico, intentemos sacar algo en claro, empezar a dibujar y entonces el jueves lo vemos a ver qué tal salió. Mejor si hacemos con un pizarrón cerca, por favor, porque resuelve más las dudas, podemos preguntar más cosas. Sí. Ahora se entendió mucho mejor que... Ya tengo pizarrón en mi casa igual, o sea, el anterior ya me lo habían usurpado mis hijos, pero ya tengo pizarrón, pero por eso les dije, hoy el pizarrón es un poquito chiquito y justamente me dio tengo la desventaja que estoy tratando de ver qué había en la oficina, que había quedado, así que hasta los marcadores están medio gastados, pero me parece que puede aclarar mejor y además después ustedes si vuelven a ver el video, les puede quedar más dudas que las podemos plantear o más certezas o seguridades en lo que ustedes van desarrollando. Así que nos reunimos el jueves, vemos hasta dónde avanzamos y bueno, buena semana para todos. ¿Todos rindieron? ¿No tienen más nada que rendir o todavía alguien está rindiendo algún examen? El viernes hay uno de física. El física. Ese está complicado. Ese está fulero. ¿Quién rinde física? En mi caso, yo que sepa, y no sé si alguien más anotó también. Bueno, entonces. Franco también. Bueno. Tenemos a varios que están rindiendo. Bueno, les deseo entonces buena semana de estudio, buena semana para afianzar los contenidos. Y bueno, si no se conectan o no los veo el jueves, mucha suerte para el viernes. Bueno, profe, gracias. Nos vemos entonces. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Evelyn. Chao, Leandro. Chao. Chau para todos.